parecer ya justo son las 12. Vamos a leer nuestro texto en Hebreos 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Esta es la parte 2 de los deberes cristianos que comienzan en este capítulo 13. Es lo que el autor de Hebreos nos está encomendando a hacer, a tomar las cosas prácticas y ponerlas por obra. Dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Oremos. Padre, estamos aquí delante de ti, escuchando tu palabra, atendiendo lo que nos estás pidiendo, pero también estamos agradecidos por tu misericordia, porque solamente es porque tú nos has traído a ti, es que hoy estamos aquí. Como se mencionaba en el testimonio, hay mucha gente que rechaza, y nosotros éramos de ellos. Rechazábamos tu evangelio, rechazábamos tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu palabra, tu reprensión, tu ley. Pero tú fuiste más fuerte que nosotros y nos has traído a ti, por puro amor y por pura gracia. Y Padre, ahora que estamos aquí, nos pides santidad, nos pides obediencia. Y es necesario hacer este recordatorio de estos breves mandatos, porque son deberes de todo cristiano, para realzar y para tener en alta estima tu palabra, tu voluntad, tu persona, tu ley. Ayúdanos a entender, Señor, y ayúdanos a combatir contra esta cultura que ha hecho todo lo contrario, pisotear tu ley, pisotear tu persona, pisotear tus mandatos, tu gracia, tu voluntad. Ayúdanos a levantarnos como esas antorchas que alumbran en lugar oscuro y que dan luz a su alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos 13, versículo 4, que acabamos de leer, dice, sea, otra vez, y lo vamos a leer varias veces, al fin está cortito. ¿Se recuerdan del versículo que memorizamos la semana pasada? Bueno, a ver si memorizamos este, ¿qué les parece? A ver, ahí va. Sea el matrimonio honroso, ¿en dónde? ¿O en quiénes? En todos. ¿En los casados? ¿Y en los solteros? ¿Divorciados? ¿Viudos? ¿En los que no creen el matrimonio? En todos. Y el lecho matrimonial, refiriéndose a la cama matrimonial, al hogar conyugal, que también sea como sin deshonra, sin deshonra. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Estuve pensando en alguna introducción y de verdad que me metí a investigar algunas estadísticas de miedo, en verdad. Quise pensar en alguna ilustración acerca de cómo el matrimonio se ha pisoteado, cómo se ha tergiversado, pero creo que estaríamos hasta promoviendo ese tipo de conductas y a lo mejor hasta nos causen risa, porque son absurdas esas cosas que la gente tiene por idea del matrimonio, los que tienen idea del matrimonio. Así que preferí omitir cualquier cosa. Creo que ustedes pueden o saben de algunas situaciones que puedan ilustrar un poquito esto, cómo el matrimonio se ha deshonrado en nuestra sociedad. Y eso es lo que ha buscado la sociedad, destruir las instituciones sagradas de Dios, deshonrarlas, menospreciarlas. Se habla de que debe ser honroso el matrimonio y es como nuestro Señor Jesucristo cuando ora y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo debe ser su nombre? Santificado. Y uno se pregunta, ¿cómo santificar el nombre de Dios?
¿Cómo santificas algo que es santo? Podemos decir de alguna manera, tú no lo vas a hacer santo. Tú no puedes hacer santo nada, menos el nombre de Dios. A lo que se está refiriendo ahí es que sea honrado el nombre santo de Dios, que sea santificado su nombre en toda la tierra. De igual manera, esto, ¿cómo podemos nosotros hacer sagrado el matrimonio? Tendríamos que decir, ya lo es. ¿Es así o no? Lo malo es que la gente se ha dedicado a deshonrarlo. La cultura, la humanidad, el pecado, Satanás, a lo largo de la historia se ha dedicado a pisotear este sagrada institución establecida por Dios. Dios inventó el matrimonio, no fue ocurrencia de nadie. Así que vamos a comenzar con el punto 1, dice, honremos el matrimonio. ¿Se entiende este mandamiento? ¿Honremos el matrimonio? ¿Cómo? Honrar a algunas personas lo entienden como llevar tributo. Supongamos un reino conquista a un pueblo y le dice, ahora yo soy el rey de aquí, así que tú me debes honrar. ¿Cómo ese pueblo honra a ese nuevo rey? Aunque no le guste, aunque no quiera, aunque no lo quiera reconocer, ¿cómo lo honra? Con tributos. Suena una trompeta. ¿Y qué deben hacer ellos? Pues a lo mejor hasta inclinarse ante el rey, ¿no? Deben pagar, presentarse puntualmente a llevar sus impuestos, sus tributos. Si él les ha exigido, me tienes que dar tal porcentaje de tus cosechas cada año, tienen que llevarlas. Tienes que darme lo mejor de tus hijos, los que sean inteligentes y las muchachas que estén guapas, me las traes. Así me vas a honrar. Algunos pueden pensar, entonces, ¿cómo honramos el matrimonio? ¿Hay algún tributo que hay que llevarle al matrimonio? ¿Algún altar que hay que hacer al matrimonio? ¿Algún impuesto que hay que dar al matrimonio? Podemos ver que esta palabra de honrar sí necesita explicación. Vamos a ver, por tanto, qué es algo honroso. A la siguiente, por favor. ¿Qué es algo honroso? Dice el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Kittel. Dice así, algunos significados específicos son estimación, también valoración. Esto tiene que ver cuando también valoras algo. Si llevas a vender una joya, ¿verdad? O a empeñarla, pues el que está ahí recibiéndotela tiene que valorarla. A lo mejor le estás llevando un juguete de tus hijos, ¿no? Un anillito ahí de ellos y crees que te vas a hacer millonario y salir de deudas y te va a decir, esto es plástico. Esto es plástico, esto no sirve, lo valora. Entonces, cuando valoramos, también emitimos un juicio. Esto tiene valor y esto no tiene valor. Eso nos tiene que ir dando la idea de a qué se refiere la palabra honrar. Si hablamos entonces de valoración, de estimación, estimación tiene que ver con nuestro afecto, que lo consideramos algo digno para amar, algo digno de honrar. Bueno, ahí no me gusta cuando en la misma definición aparece, ¿verdad? ¿Qué es honrar? Honor. Bueno, vamos a dejarla ahí. Pero también significa dignidad, significa valorar y por último ser considerado digno de respeto. Y me gusta también cuando en la misma Biblia vamos entendiendo ese concepto. Las concordancias, que aquí tenemos una que amablemente nos donaron, un librote llamado Concordancia y Diccionario Strong. Cuando tú buscas, si tú buscas en español la palabra honrar, puede ser que la encuentres de muchas maneras y tal vez el significado no corresponderá. Pero si tú buscas el original, la palabra original, esa te va a llevar a los pasajes en donde no aparece a veces la palabra honra, que es la que estamos buscando, pero aparece uno de sus significados. Así que vamos a ir a las escrituras. Mateo 15:8. Mateo 15:8, y este es un texto bien conocido.
Dice así, este pueblo con los labios me honra. ¿A qué se refiere? Con los labios me alaba. Sí, pero con los labios, ¿qué está haciendo? Dice que lo honra. ¿Cómo? ¿Está hablando? ¿Cómo? ¿Está hablando bien de él? Ajá. Está dándole un lugar honroso, ¿sí? Lo está elogiando, lo alaba, lo está hablando con respeto, exactamente. Con los labios podemos honrar a alguien. El significado también decía valorar y apreciar, ¿verdad? Si tú quieres honrar a tu esposa, pues le hablas, mi amor, te quiero tanto, eres tan dulce conmigo, me amas tanto. Y bueno, aquí está mi esposa, ¿verdad? Me salió natural, ¿verdad? Lo haces, la quieres honrar, le quieres hablar bien, le quieres dar un valor, significas tanto para mí. Eso con los labios estás dando honra, pero aquí el Señor Jesús dice, su corazón está muy lejos de mí. O sea, se puede entonces decir algo sin sentirlo. Se puede decir algo sin realmente llevarlo a cabo. ¿De qué nos sirve a veces esa honra con los labios? Bueno, a los políticos les sirve de mucho, ¿verdad? Que quedan bien ahí en todos lados y si quieres un puesto más alto, tienes que ser un diestro, ¿verdad? En el arte ¿cómo se dice? De la labia o ¿cómo? Demagogia. No, hay una palabra que es hipocresía, donde hablas bien de la gente. Salamería, adulación, ahí está, ahí está. Gracias, hermanos, gracias. Bueno, no con nosotros, aquí estamos entendiendo ejemplos malos, ejemplos incorrectos. Definitivamente debemos honrar a Dios con nuestros labios, sí, pero eso, nuestros labios deben expresar lo que hay en nuestro corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Segundo texto, primer libro de Samuel 2:30. Primer libro de Samuel 2:30. Dice ahí, por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente, le está hablando a un sacerdote que lo está juzgando al sacerdote Elí, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian, ahí me gusta cuando también aparecen los antónimos. Dices una cosa y después dices lo opuesto. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Por lo tanto, ahí honrar es lo opuesto a despreciar. Lo opuesto a despreciar, ¿qué es? Apreciar. Apreciar. Tener algo en poco, ¿qué sería lo opuesto? Tener algo en mucho o tener algo en alto. Estamos dándonos cuenta entonces de lo que es la honra que pide el Señor. Sí la pide para Él y la está pidiendo también para lo que Él ha institucionalizado como es el matrimonio. Ahora esto trata en cuanto a Dios. Veíamos que lo podemos honrar con los labios, es necesario honrarlo con el corazón. Si lo honramos, también Él nos honra. Pero ahora en el trato como hombres, también hay bastantes pasajes que hablan de eso. Hechos de los Apóstoles 28:10, por favor. Hechos 28:10. Dice así, está hablando Pablo, y dice, también nos honraron con muchas, ahí está la manera en que los honraron, demostraciones de respeto. Y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Esas son maneras en cómo se puede honrar a alguien, demostrando respeto, demostrando amor, cariño, apreciando, y aquí hasta lo dice, supliendo sus necesidades. En primera de Pedro 2:17
Es un texto de 4 mandamientos muy cortos y muy directos. Dice, honren a todos. Aquí tenemos que ver que un poco diferente a lo que dijo Dios hace rato, yo honro a los que me honran. Muchas veces nos conducimos así, pues yo respeto a los que me respetan. Si no me respetan, no los respeto. Bueno, aquí está el mandamiento, honren a todos. Se amplía un poquito más, dice, valoren a todos, aprecien a todos. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y tienen el concepto de la misma presencia o imagen de Dios en sí mismos, sean lo que sean, son vidas humanas. Por lo tanto, es bueno para nosotros, es un mandato para nosotros valorar la vida humana, valorar a todos, apreciar a todos. Por eso es que también salimos a evangelizar y, como decía el canto, ¿verdad? Hasta lo último, aunque nos rechacen, aunque no quieran, hay que ir, hay que llegar hasta lo último. Amen a los hermanos. Una manera de honrar es también amar. Teman a Dios. Ahí es honrar a Dios y al final honren al rey o al emperador en esa época, al gobernante, al presidente. Hónrenlo. Esto es, pues también aprécienlo por lo que es. Denle su lugar. Él es la autoridad y está dando una orden. ¿Es conforme a la ley? Sí. ¿No me gusta? Pues no me gusta que me suban impuestos, tal vez. Pero es la autoridad, ha puesto esa ley y hay que darle su lugar. Hay que honrar al rey, al César lo que es del César, decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una manera también de saber honrar, darle a cada quien su lugar y su lugar que corresponde a nuestras vidas. Último ejemplo, Hechos capítulo 5, 34. Cuando están ahí hablando de por qué Pedro y Juan predican y a pesar de que se les ha azotado, se les ha puesto en prisión, no dejan de predicar a Cristo y se acercan a un fariseo llamado Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de la historia para los judíos, el profesor de Pablo, ¿verdad? Gamaliel. Dice ahí, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, ¿cómo era? Si cambiamos la palabra honrado por todo el pueblo, queda perfectamente. Él era respetado por todo el pueblo. Se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Y la lectura ahí que sigue es, le dieron el lugar de hablar. Cada quien tenía su opinión, cada quien tenía su idea, pero él era un maestro respetado. Su palabra era respetada, era valorada. Su carrera, su trayectoria, su testimonio, su enseñanza, todo lo que él era, las personas lo respetaban. Por lo tanto, le honraron al escucharlo, escuchar su voz y terminaron haciendo lo que él les dijo. Ahí vemos entonces algo acerca de honrar. También me gusta que veamos otras versiones. Esto es parte de lo que todo estudiante de las Escrituras debe hacer. Debe ir a un diccionario común y corriente, debe ir a un diccionario bíblico acerca de los idiomas originales, debe ir a otros pasajes en la Escritura con esa concordancia y debe acudir a otras versiones en la Biblia. Dice aquí en Hebreos 13:4, solo el primer renglón en la Nueva Versión Internacional. Ahí, si pueden fijarse hasta acá abajo, ahí están las iniciales. Nos dice qué versión tenemos. Ahí está la manita, muy bien. Dice, tengan todos en alta estima. Ahí, bueno, ya les ayudé, ya le puse subrayado ahí a esa palabra, la que está reemplazando honroso. Sea el matrimonio honroso, aquí lo podemos ver, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. También ahí le cambió esta frase para que pudiéramos entender mejor a lo que se refiere al lecho o a la cama matrimonial. Está refiriéndose a la fidelidad conyugal. Otra Biblia en español que también me
me ayuda mucho en las traducciones, es así simplemente se llama la palabra, el mensaje de Dios para nosotros. Dice así, que todos, ayúdenme, que todos respeten el matrimonio. Ahí está la palabra honrar. Y también dice, y mantengan limpia su vida conyugal. Esto es sin mancha, ¿verdad? Sin deshonra, mantengan limpia esa vida conyugal. Pregunta, ¿como cristianos honramos el matrimonio? Ya que vimos qué significa, qué implica, todo lo que tiene que ver con esa palabra honrar, ¿lo estamos haciendo? ¿Sí? ¿Al 100%? ¿Nos hará falta más? Nosotros reconocemos que la institución del matrimonio es santa, que es sagrado, que no es un juego. ¿De nosotros ha salido algún comentario a alguien de, no, pues ya mejor divórciate, o mejor estar muerto que seguir casado? Ha salido eso porque con eso podemos estar deshonrando el matrimonio. Si en nosotros cabe esa duda o esa posibilidad, bueno, sí, el matrimonio es lo que Dios dijo, pero no estoy tan convencido. Creo que hay otras opciones. Creo que aquí sí, la verdad sí se equivocaron feo y se casaron cuando no tenían que hacerlo. Pues mejor, mira, es un papel. Si quieres yo te ayudo y lo rompemos. ¿Es un papel el matrimonio? Aún si no hubiera papel y ves a dos personas viviendo juntos, ¿reconoces que eso es un matrimonio? Debería. Porque han unido sus vidas, aunque ellos mismos, es que ese es el engaño, hermanos. La sociedad dice, calma, calma. No estoy, solo estamos viviendo juntos, somos cuates. Gracias. Sin la bendición de Dios, sí, no lo están reconociendo, están diciendo, nos vamos a ir a vivir juntos a ver qué pasa. Y si no funciona, si no nos gusta, cada quien a su casa y no se rompió nada. Ellos lo están menospreciando y nosotros nos cuesta a veces trabajo, ¿verdad? Si sabemos de algún caso de una persona que vive con alguien y no están casados, ¿cómo le decimos a la pareja? Le decimos su ¿qué? Eso es justo lo que vamos a ver, que esto no es nada más una implicación de decir, bueno, yo sabré, ya sabré yo si lo honro o no. No, estás deshonrando a Dios, como dice el hermano acertadamente, estás deshonrando la otra institución que Dios ha creado, que es la familia, y estás deshonrando también a tu esposa, y en últimas te estás deshonrando a ti y estás deshonrando toda una sociedad. El otro día platicábamos con mi esposa acerca de lo que hace 8 días justamente sucedió, ¿verdad? Nosotros aquí bien tranquilos y el país ardía en fuego y explosiones y redadas y policías y todo, ¿no? ¿Cómo cambiar como mexicanos? ¿Cómo crear una sociedad diferente? Está bien difícil, ¿verdad? Matando a todos los capos, matas uno y salen 10. Porque ahora se pelean el poder. Dice, él tenía tanto, oye, si estamos 10 ahí, pues nos repartimos, ¿qué te parece? Y van a salir esos 10 y después van a salir 100 y 1000 y más. Hablábamos de que tal una posible solución para todo eso era cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones, haciéndoles ver que, digo, la gente que también se mete ahí es por interés, dinero fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues cuida esa puerta, lleva esa mochila, llévasela a aquel fulano. Nada más eso, sí, llévasela y te doy una lana. Cuídate, no le digas nada a nadie, solo haz eso. Hasta en los aeropuertos se llega a ver, ¿verdad? Las famosas mulas que les llaman. Nunca, nunca, nunca lleven equipaje de alguien más.
Nunca, por favor, tengan mucho cuidado. Es dinero fácil. Oye, ¿se requiere estudio? ¿Se requiere esfuerzo? ¿Se requiere dedicación? ¿Se requiere una vida ejemplar, una vida honorable? No. Se requiere la ley del menor esfuerzo. Y si eso estamos creando a nuestros hijos, van a acabar muy mal. Tenemos que enseñarles que el trabajo es honroso. No ser rico. Del dinero fácil, no. La honra que da el hacer un trabajo bien hecho. Aunque acaben pobres toda su vida, pero que su trabajo sea honroso. Y si nosotros metemos esa mentalidad en nuestros hijos, y si todos los padres hicieran eso con sus hijos, tal vez en la siguiente generación, en el ofrecimiento de, oye, lleva esta mochila para allá y te doy una lana. No, yo no lo voy a hacer. Tengo un trabajo honroso. ¿Cuál es? Reparar zapatos, recoger la basura en un camión, barrer las calles, pero es honroso. Honroso. Y no lo que tú estás haciendo. Eso es deshonroso. Los japoneses tienen esa cultura de la honra y del trabajo. Ellos no aceptan dinero del gobierno así, de que vamos a darle dinero aquí a los jóvenes, a los ninis. O vamos a darles, ¿por qué? Pues algo les vamos a encontrar, pero les vamos a dar. No lo aceptan. Para ellos es deshonroso recibir un dinero que ellos no ganaron. Recibir algo por lo cual ellos no trabajaron es deshonroso. Por más que te quieras esforzar y darles, pero es que yo te quiero regalar esto. No, yo lo tengo que trabajar. Bueno, ni las propinas, dice acá la hermana, ¿verdad? Ahí está. Bueno, a lo mejor esas, no sé, te están sirviendo, ¿no? Pero así son. Y uno empieza a ver, dices, ¿qué mentalidad? Es una buena mentalidad. Yo no tengo derecho a nada que no me haya ganado. Bueno, con Cristo y con la gracia y la salvación ahí tenemos esa misma situación y podemos caer en ese orgullo de no, me tengo que ganar mi salvación. Quizás sea el único, ¿no? La única excepción a la regla. Decir ahí, cálmate, porque además ni vas a poder ganártela. Acepta la gracia de Dios, el regalo de Dios. Entonces, como cristianos, honramos el matrimonio, lo valoramos, lo tenemos en alta estima, lo respetamos. Algunos han dicho, una vez escuché esta frase de un predicador, decía así, el predicador es Paul Washer, algunos no temen a Dios porque no creen que existe. Dices, pues es lógico, no lo temen, pues si no creen que existe, ¿verdad? Pero no creen que existe porque ven a los cristianos que no temen a Dios, que no le creen, que no lo respetan, no lo valoran y no lo aman. Esa es su punto de referencia. ¿Quieres que yo crea en un Dios que tú me estás diciendo al cual ni tú mismo honras? Qué cosa tan ilógica. ¿Quieres que yo tema a un Dios al cual tú no temes? ¿Quieres que yo respete y honre y santifique a aquel que tú no consideras santo? Porque si lo considerara santo, sería santo. Y hermanos, si no honramos su palabra, si no honramos las instituciones que Dios ha creado, sus principios, no lo estamos honrando a Él. Podemos decir todo el día, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero deshonro el matrimonio, deshonro la familia, deshonro la iglesia, deshonro cualquier cosa que el Señor haya establecido. Lo estás deshonrando a Él. En este texto se nos pide a todos, obviamente es a los cristianos, sea el matrimonio honroso en todos, y ese todo sí aplica para el mundo en general.
¿Por qué? Porque nosotros deberíamos estar honrando de tal manera el matrimonio que eso que hace rato nuestro hermano Ray hacía mención de Occidente. Occidente comenzó a diferenciarse del Oriente, de religiones paganas o ateas, de prácticas, cualquier clase de práctica, comenzó a distanciarse por el cristianismo. El cristianismo asentó las bases de la sociedad que hoy podemos ver, pero también tenemos que ver que fue una mezcla de muchas cosas, ¿no? El helenismo, que también se le llama a los griegos. Ellos comenzaron a fundar ciudades en toda Europa y la región ahí del Mediterráneo, y en cada ciudad tenía que haber un estadio deportivo, las Olimpiadas, ¿verdad? En cada ciudad tenía que haber un centro académico, una biblioteca y también un templo. Ellos están entonces, y si tú lo ves, las ciudades de hoy, así están, las ciudades más cosmopolitas que se les llama, tienen centros deportivos o de espectáculos, tienen universidades de renombre y tienen incluso hasta templos famosos, ¿no? De la religión que sea. El occidente quiso también, tomó parte de eso, se apoyó en eso, ya que había deportes, ya que había conocimiento, ya que había religión, pues a predicar el evangelio. Y se asientan las bases de la sociedad, que es la familia, el matrimonio, el sagrado matrimonio. Efesios 5:3 nos dice una manera en que podemos honrar el matrimonio, en que podemos poner en alto la santidad que debe haber en el matrimonio. Dice Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera que se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Muchas veces nos damos hasta ese permiso de hablar entre nosotros acerca de las inmoralidades que hemos escuchado en otros lados. Y lo vamos haciendo parte, a lo mejor hasta de nuestra vida, de nuestra familia, lo vamos haciendo cotidiano. Yo dejé de ver noticias hace tiempo, porque en verdad que te desensibilizan. Todo el tiempo escuchar cuántos muertos aparecen colgados en un puente, cuántos se ejecutaron, cuántas mujeres asesinadas, violadas, etcétera, etcétera, etcétera. Te vuelve lo cotidiano. Es cotidiano, es normal. Ahora, ¿qué pasó? Solo violaron a 2. Ah, bueno. ¿Cómo? Ah, bueno. La trata de blancas que le llaman, ¿verdad? El tráfico de niños y niñas, que es un tema que pues ahora está también pues saliendo a la luz de lo terrible que es y que sucede a nuestros propios ojos y que o no lo vemos o no lo queremos ver y que están involucradas altas esferas del gobierno y de empresarios y de lo que me digas, ¿verdad? Está el caso muy famoso en Estados Unidos, Epstein. También en México hubo uno similar, solo que él no se murió, él está en prisión. Y luego les paso los datos de ese porque es también, o sea, eso nos tiene que enseñar algo. Que como cristianos debemos de influir para que nuestra sociedad esté más atenta y no podamos permitir que la depravación sexual sea el pan de cada día y que desde nuestra juventud, desde más pequeños, ya estén familiarizados con todo eso y no les espante. Una manera entonces de honrar es que ni siquiera se mencione entre ustedes y claro, a veces se tiene que hablar, pero también hablarlo con la seriedad que amerita. No hablarlo a tono de juego, a tono de chiste, a tono de broma, a tono de relajo. Tomarlo con la seriedad que lo amerita
y tratar de pues dejarlo ahí solamente cuando se requiere y si no, ni hablar de todas esas cosas que al mundo le encantan. El mundo ha hecho películas, series, cortometrajes, chistes, telenovelas. Si no hay inmoralidad, pues entonces, ¿qué es, no? Para el mundo. No hay inmoralidad, ya no es película, ya no es serie, ya no es telenovela. También te invito a que filtremos todo eso, ¿verdad? Yo no sé si eres de los que se tapa todavía los ojos ahí en el cine o en las pantallas, pues que le adelantes. O de plano ya si dices, no, es que no voy a ver nada, pues ¿sabes qué? Pausa, para atrás y busquemos otra cosa, ¿no? Tanto a los casados en especial se nos pide tener en alta estima y apreciar como algo muy valioso el sagrado matrimonio. Si no, pues como a nuestros jóvenes van a, van a aspirar y van a querer casarse, ¿verdad? Uy, para ser como él o ellos, no. Mejor, Señor, concédeme el don de castidad para siempre, ¿verdad? La segunda parte de esto, una es el matrimonio y la segunda es la integridad del hogar, la fidelidad conyugal, como dice la NBI. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? La NBI lo recalca, fidelidad conyugal, y en la otra versión dice, mantengan limpia su vida conyugal. Por lo tanto, cosas que debemos notar que manchan, que ensucian, que deshonran el matrimonio, pues claro que son las relaciones sexuales. Antes del matrimonio, no que las relaciones sexuales en sí manchen, porque ese también es un engaño, y de ahí que surgió también el famoso celibato, ¿verdad? Porque querían purificarse en todo sentido, hasta de las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no son impuras, no son sucias. En el lugar correcto son hermosas, en el lugar incorrecto son pecado. ¿Cómo se le llama a una relación sexual sin estar casados? Fornicación. ¿Cómo se le llama a una relación sexual fuera del matrimonio? O sea, estás casado y esa relación ocurre fuera de tu relación matrimonial. Adulterio. Ahí están. Es la misma relación sexual con la persona que no corresponde o en el lugar en que no corresponde. Oye, pero ya nos vamos a casar, nada más que estamos adelantando la luna de miel. No, es terrible. En el momento será hermoso. Antes, horrible. Con la persona, ¿quién es tu esposa? Perfecto. Ah, no es tu esposa. Terrible. Terrible. Todo el mundo entonces, Dios está enviando este mandato para que principalmente los cristianos, pero impactemos de tal modo a nuestro mundo que volteen a ver al matrimonio como algo digno de valorarse, apreciarse y realmente que sea como ese diamante al cual la gente diga, mira, no estoy de acuerdo con tu religión, porque así luego nos dicen, no estoy de acuerdo con tu religión, pero tu matrimonio es tan hermoso que me lleva a ver que algo debe estar bien ahí. ¿Se fijan que es un campo misionero también? Es un campo misionero que este matrimonio sea honrado por nosotros, porque nos da el testimonio para hablarle a las personas de quién creó ese matrimonio y que es mucho más santo todavía. Bueno, ya vimos qué es lo honroso y cómo llevarlo más o menos a cabo. Ahora, algunas preguntas que se hacen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Bueno, creo que el mismo texto nos da la respuesta. Cuando se da una orden, un mandamiento, pues no hay que cuestionarlo. Es dado por Dios y pues ahí está. Pero por si cabe ahí un margen de duda que puedas decir, bueno, aquí no está Dios hablando, es el autor de Hebreos y pues
¿Y él qué, verdad? ¿Por qué nos pone mandamientos? Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Está diciendo Pablo también a la iglesia, dándoles instrucciones, y dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. La palabra ahí para inmoralidad es la palabra pornous. Tiene muchas connotaciones, pero en este caso se refiere, sí, a esas relaciones sexuales fuera del matrimonio o fuera de tiempo. Fornicación sería una traducción también correcta, pero sabemos que implica no solo la fornicación, sino otras cosas que más adelante mencionaremos. Entonces aquí es la voluntad de Dios, su santificación en lo personal, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Pero para los casados, lo dice ahí en el 4, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso. Una traducción literal es su propio cuerpo. Y sí se puede ver de cómo lidiar con nuestra propia naturaleza, nuestro propio cuerpo, que cada uno mantenga su propio cuerpo santo. Algunos otros también han asociado esto al vaso, que se refiere después en Primera de Pedro, que es la mujer, ¿verdad? Vaso frágil. Que cada uno sepa cómo tener a su propia esposa en santificación y honor. Pues no contradice esa interpretación si se trata de uno mismo o si se trata de la esposa, porque para santificar también a la esposa, pues hay que uno estar santo. Si uno peca, pues uno por ende entonces deshonra o peca contra la esposa. ¿Cómo le haces para mantener en santificación y honor a tu esposa? Pues manteniéndote en santidad tú primero y impartiéndole esa santidad, ese honor, esa instrucción y dirigiendo, ¿verdad?, ese matrimonio en santidad. Dice el 5, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Y repito, hermanos, y haciendo memoria de Efesios 5:3, uno puede decir gran cantidad de cosas que en verdad que uno, pues en su, como uno fue criado o en su mentalidad, quizá ni se nos habrían ocurrido. Al mundo se le han ocurrido tantas perversidades que por supuesto no voy a mencionar aquí, pero el mundo vive así y cae y se hunde cada vez más. Y lo triste es ver que los cristianos, en lugar de levantar en alto el matrimonio y decirles, eso que haces no es santo, esto sí, cada vez vamos diciendo, oye, pues eso está bueno, ¿eh? A mí se me hace que bajamos esto y a ver, enséñame más. Es sorprendente la cantidad de tiendas ya específicas que venden cosas para la sexualidad. Y uno puede decir, bueno, pues no sé qué puedan vender ahí o algo, no sé, a lo mejor algo pueda haber para, sí, para, pues no sé, la relación sexual, ¿verdad? Pero en verdad que dices, algo debe estar mal. Algo debe haber ahí que no es correcto. Y por supuesto, aquí se están encendiendo esas pasiones degradantes. Si estamos hablando de que el matrimonio debe ser honroso, estas pasiones no lo honran, lo degradan. Degradan el matrimonio, la sexualidad, que debe ser pura. Versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Está hablando de la inmoralidad, está hablando de las pasiones degradantes, está hablando de la santidad como persona y como pareja. Por lo tanto, el mandamiento es que nadie peque ni defraude a su hermano. ¿Cómo defraudar o pecar contra su hermano en este asunto? Pues ¿sabes qué? Es que me gusta la esposa del hermano. Ahí ya estás pecando y defraudando. ¿Cuántos casos se habrán dado casos en las mismas iglesias de que la esposa de alguien se fue con el hermano de ahí
o el esposo se fue con la del coro. Puede incluso ser más constante de lo que quisiéramos. Las estadísticas apuntan a que no hay mucha diferencia entre la inmoralidad, el adulterio y el divorcio que ocurre en el mundo y lo que ocurre en la iglesia. Si en el mundo se divorcian 3 de cada 10, las encuestas en la iglesia por ahí van. Si la causa de divorcio en el mundo, sí creo que es la primera causa o la segunda, es la infidelidad, en la iglesia por ahí va. ¿Qué nos diferencia entonces del mundo? Y esto, repito, lo de al principio era santifiquemos el nombre de Dios, pero si ya es santo, bueno, santifiquemos el matrimonio. Es necesario decirlo porque hoy en día, para los ojos y para la mente de las personas, el matrimonio no es algo de estima o algo de valor. La gente ya no se quiere casar. De hijos, pues imagínense, ¿no? Bueno, todavía ahí está más o menos, porque dice, no me quiero casar, pero sí quiero tener hijos. Y ahí es una parte del menosprecio. No quiero usar el vehículo que Dios provee para tener hijos, que es el matrimonio. Los quiero conseguir a mi manera, con otro vehículo. Bueno, a menos que estés adoptando y que tengas compasión por los niños que sus padres murieron o los rechazaron y los llevaron a un orfanato, pues de ahí en más te estaríamos diciendo, ¿qué es eso? Eso no es honrar el matrimonio. Que los hijos lleguen como Dios lo ha establecido. Dice el texto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. Conclusión de este pasaje, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. El Señor nos llama a ser santos, a estar apartados del pecado, a estar limpios, a estar ajenos de esa conducta pecaminosa y mundana y estar cerca del Señor. Y de esa manera honramos. Si estamos tan cerca, tan cerca, tan cerca del mundo, no estamos siendo santos. Si todo lo que el mundo dice nos atrae, nos gusta, nos da curiosidad, y lo que dice Dios, ay, qué aburrido. Y lo que dice en el mundo y las redes sociales y todos estos videos y influencers y toda la gente, ay, qué interesante, qué padre, qué bueno. Bueno, dice la escritura, ¿cómo dice la escritura? Lo del vestido, que si podrá alguien poner fuego en sus vestidos sin que se quemen. Y eso es lo que estamos haciendo o estamos permitiendo con nuestros hijos. Bueno, tú ve al mundo, tú quédate ahí, aprende todo lo que puedas. Al fin vas a la iglesia, a veces. Y al fin escuchas la predicación, a veces. Y al fin lees la Biblia, quién sabe, ¿no? ¿Cómo contrarrestar esa basura que decía un autor, Billy Graham lo decía, todo lo que sale del mundo es el desagüe, el drenaje, el caño? Todo lo que sale del mundo es eso, y tienes a las personas, incluidos algunos cristianos ahí, poniendo su vasito. Quiero todo lo que el mundo me da. Es delicioso lo que el mundo ofrece. Y lo que Dios nos da, lo menospreciamos. No lo honramos, no lo tomamos como santo. Hermanos, esto empieza pues por el concepto mismo del matrimonio. ¿Has hablado con tus hijos acerca de lo que es el matrimonio? Invítales a que vean que el matrimonio es hermoso, precioso, digno, que debe ser algo tomado en alta estima, que es una institución que ha dado.
Enséñales, porque si tú no lo haces, el mundo ya lo está haciendo y está consumiendo sus mentes. Y yo les quiero hacer esta pregunta basada en el Salmo 11:3. Ese versículo fue uno de los primeritos que escuché en una reunión, pues creo que era de jóvenes, y se mencionó no sé ni por qué, era una lectura, y alguien lo leyó, y realmente si tú lees todo el Salmo no tiene respuesta. Dice el Salmo 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si tú lees ese salmo te vas a dar cuenta que el salmista dice, en Dios he puesto mi refugio. Y habla un poco acerca del templo. Algunos piensan que sí se está refiriendo al templo. Bueno, y si alguien viene y derriba el templo, ¿qué hemos de hacer nosotros? Y algunos se pueden quedar con esa respuesta de, pues nada, nada, si no es Dios el que lo defiende, si no es Dios el que hace algo, nosotros no podemos hacer nada. Si vivimos en una sociedad impregnada del pecado, que nada en el pecado, que bebe el pecado como agua, ¿qué podemos hacer nosotros? Si algunos se han resignado y simplemente dicen, pues nada, pues nada. Esa será nuestra respuesta esta mañana, hermanos. Tenemos una responsabilidad y este texto nos invita a honrar el matrimonio, así que ahí tenemos una respuesta. Si fueran destruidos los fundamentos de la sociedad, como lo es la familia, el matrimonio, la fidelidad conyugal, si fuera destruido eso, ¿qué hacemos nosotros? Levantarlo, ¿no? Levantarlo otra vez. Tiraron la bandera, tiraron el estandarte, pues lo levantas y lo vuelves a poner. Te tiran ahí la casa de como los tres cochinitos, ¿no? La casa de paja que había estado. Pues levantas una de madera, tiran la de madera, pues métele concreto, ¿verdad? Que sigan soplando a ver si la tiran. Y necesitamos nosotros desde aquí adentro fortalecer ese concepto que tenemos del matrimonio y de la santidad de Dios. El mundo no lo va a hacer si esperamos a que el gobierno saque una ley en donde diga sea honroso el matrimonio y el hogar conyugal, pues nos vamos a quedar esperando. La conclusión que da este salmo en el versículo 6 es para los impíos. Dice, sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Eso ahí claramente vemos la ira de Dios encendida en fuego. Un fuego de Dios bajando, consumiendo a estos impíos, a estos pecadores. Y es lo mismo a lo que nos lleva este punto 2 del bosquejo y la segunda parte del versículo. Porque la responsabilidad nos la da a nosotros de honrar el matrimonio y de mantener hogares conyugales puros, pero nos da la advertencia de lo que hará Dios, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y ese es el punto 2, la inmoralidad será juzgada. Si nosotros no nos tomamos en serio esto, Dios sí. Dios juzga y ahí en Romanos, no lo vamos a leer ahorita, pero en Romanos, cuando menciona en el capítulo 1 de que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, ellos mismos recibirán en sí mismos la retribución debida a su extravío. El ser humano propiamente cosecha lo que ha sembrado. Y preguntémosle a los homosexuales si han llegado al final de su vida y pueden decir que ha sido una vida feliz, plena y que la volverían a repetir. Ellos han sufrido eso, han sufrido las mismas consecuencias de su inmoralidad. Han recibido en ellos mismos ese castigo por su impiedad.
El adulterio se paga también. Es una afrenta que jamás será olvidada, dice la Escritura. Los celos del hombre reclaman esa infidelidad que se ha cometido en el hogar, perdón. Ahora en Cristo podemos acceder a esa impresionante gracia que puede perdonar. Porque hermanos, también estamos llamados a perdonar y bueno, los casos pueden ser muy particulares. Pero claramente se ve que una infidelidad termina con el matrimonio, salvo las raras excepciones y en base a la gracia de Dios que sostiene a esos cónyuges que han sido víctimas, que los sostiene para poder perdonar y para poder permanecer ahí incondicionalmente. Y realmente están actuando como Cristo, porque Cristo es la figura que también representa el matrimonio. Cristo y la iglesia. ¿Cristo le es fiel a la iglesia? ¿Cristo le es fiel a la iglesia? ¿La iglesia le es fiel a Cristo? ¿Cristo se va? Cristo se queda. Y eso nos demuestra también la gracia, el perdón, el amor de Dios, pero no en todos los casos es posible. Por lo tanto, esta inmoralidad será juzgada en esta vida o en la otra, si no hay arrepentimiento. El Señor está, por supuesto, en contra de que los valores que Él ha establecido sean destruidos, sean pisoteados, sean alterados. Los pecados a los que se refiere y puede ser visto de manera más amplia, y acabamos de pasar por pasajes como Levítico, en donde se mencionan diferentes cosas, diferentes clases de inmoralidad en el hogar, el bestialismo, el homosexualismo, el incesto. Todo eso está implícito aquí. Para los que entran con nosotros a los estudios del viernes y para los que no, los invitamos con mucho gusto. Estamos viendo el pasaje de Lucas 15 donde se ve la parábola del, ¿cómo se llama la parábola? ¿De qué? A ver, mis alumnos del viernes, ¿del qué? Del hijo perdido, muy bien, ya la van bautizando de otra manera. ¿O de qué otro dijeron? No. La parábola del Dios pródigo también cabe, también. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron por ahí, hermanos, hoy? ¿No dijiste, hermana Ninfa? ¿No? ¿Alguien dijo más, hermana? ¿No? La de los dos hijos perdidos también cabría, ¿verdad? Bueno, el hijo menor representa esta clase, esta sociedad moderna que claramente ha abandonado los estándares de Dios y ha dicho, yo voy a vivir ¿cómo? Como yo quiero. No como mi padre me enseñó, es más, me voy a ir lejos, porque si me quedo ahí cerca, no voy a poder hacer lo que yo quiero. El hijo menor vivió una vida desenfrenada y lo dice ahí Lucas 15:13, al vivir perdidamente. ¿A qué se refiere vivir perdidamente? Desenfrenadamente, dándole lugar a todos sus deseos carnales. Pero por si fuera poco, el hijo mayor, cuando hace su acusación, le aumenta. Porque eso de vivir perdidamente pudiera pasar como, bueno, pues no sé, nada más estaba perdido. El hijo mayor le especifica y dice así, este hijo tuyo ha consumido tus bienes con rameras. Así que eso nos hace darnos cuenta de qué había hecho el hijo menor, ¿verdad? Había llevado una vida totalmente licenciosa. ¿Consideraba el matrimonio? Para nada, para nada. Y viendo en la sociedad en la que él vivía, probablemente hasta su papá ya le estaba buscando esposa y él dijo, ni loco, me largo de aquí porque él no va a escogerme a mí nada, yo voy a escoger lo que yo quiera y no me voy a atar, como dice también el mundo, no me voy a atar a una sola mujer. Y ahorita se me vino a la mente que esto no es de ahora, hermanos, esto ha sido desde siempre.
Desde el Génesis, Dios dice que los seres humanos pecaron de tal manera que Él se arrepintió de haberlos creado. El pecado había llegado a su colmo. También cuando le dice a Israel, no vayas a cometer los mismos pecados que cometieron en esta tierra, porque esta tierra los está vomitando por sus malas prácticas. Tú no seas igual. Unos emperadores romanos, al menos Calígula y Nerón, también cayeron en, híjole, tremenda aberración sexual. Uno de ellos decía, yo soy el hombre de todas las mujeres y soy la mujer de todos los hombres. Imagínense qué frase. Nos hace darnos cuenta de que esta sociedad moderna, pues nada es nuevo debajo del sol. Se está retomando lo que ya se ha hecho. Y Satanás ha engañado al ser humano en cada etapa de la vida para hacerlos ver o hacerlos creer que el matrimonio no es tan santo como debería ser y que Dios no debería ser honrado al honrar lo que Él ha establecido. La ira de Dios se enciende con fuego contra estas abominaciones, y lo dice Levítico 21:9. Estamos llegando a la parte final. Levítico 21:9, cómo Dios juzga la inmoralidad. Dice, y la hija de un sacerdote, si se profana como ramera, a su padre profana, lo que decía hace rato nuestro hermano Jorge. No es solamente a la persona, sino es a la familia. El sacerdote debía procurar vivir una vida en pureza total. Hasta con quién se iba a casar está regulado en la Biblia. Y sus hijos, su hija en este caso, ella no podía profanar la familia. ¿Cuál era la consecuencia para ella? En el fuego será quemada. El fuego en verdad, hermanos, representa esa ira de Dios. Cuando se dice apedréenla, uno puede decir, bueno, pues la mataron, ¿no? La apedrearon o le cortaron la cabeza, le hicieron algo. Pero cuando se habla de fuego, es la presencia misma de Dios demostrando su ira, su ardor, su coraje que tiene porque se ha violado un principio que Él demanda que sea santo. Deuteronomio 22. Ahí habla de varios casos, ¿verdad? De si una mujer es tomada por un hombre y si pidió auxilio o si no pidió auxilio, si estaba casada, si no estaba casada, pero nos quedamos con estos versículos. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una terrible ofensa en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y repito, tristemente esto es algo tan cotidiano hoy en día, que jovencitas salgan embarazadas viviendo en la casa de sus padres. Pero para algo así se necesitan dos. Así que eso también es terrible, como lo dice aquí. Versículo 22. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. En el Antiguo Testamento no había esa terapia, ¿verdad?, de restauración para el adulterio, porque se penaba con la muerte. Los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Levítico 18, 29 y 30. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables y que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor su Dios. Repito, refiriéndose a prácticas despreciables como el incesto, la sodomía, que es el acto sexual entre personas del mismo sexo. Entendamos entonces que hay una grave deshonra, hay una grave ofensa hacia el matrimonio y la vida conyugal que el Señor claramente advierte y juzga.
Ya les hablé acerca de Cristo y ha sido un tema constante en las últimas predicaciones. Lo he puesto aquí como redención, como uno de mis puntos a tratar. Cómo este punto nos debe de hacer voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme, hermanos, a Efesios 5, 25 al 33. Porque no quiero que con esto salgamos, ¿verdad? Y cortemos cabezas de las personas y quememos tiendas de artículos sexuales, ¿verdad? No podemos pagar mal con mal, pero lo que sí podemos es aprender el buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y vivir de esta manera, dignificando lo honroso que es el matrimonio. Dice Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres. Es una manera de honrarlas, de honrar el matrimonio, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Cuando nosotros, los maridos, también damos nuestras vidas, literalmente por nuestras esposas, estamos honrando el matrimonio. Algunos han dicho, ¿de qué le sirve el pasaje dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Eso basándonos en los afanes, las riquezas, dejar lo más por lo menos. Voy a comprometer mi integridad con tal de llegar a un puesto alto en la política, en el gobierno, en la empresa. ¿De qué te sirve? Vas a morir y vas a ir al infierno. No te sirve de nada. Bueno, algún predicador también ha dicho, ¿de qué le sirve al mundo? Perdón, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su familia? Este hermano lo ha enfocado así. El original es el mundo y el alma, pero él ha dicho, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su familia? Entendiendo esta parte, porque a veces los predicadores también tenemos esa tentación de decir, no, yo me entrego en cuerpo y alma por la iglesia. Aunque deje a mi familia, aunque deje a mi esposa, aunque no ame a mi esposa, amo a la iglesia. Aquí hay un mandamiento clarísimo. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Yo no soy esposo de la iglesia. Cristo sí. Yo soy esposo de Tania. Mi deber, mi responsabilidad es amarla a ella y entregar mi vida por ella. Porque si yo no lo hago, incluso ni siquiera podría predicar. Una cosa lleva a la otra, ¿verdad? No importa, no atiendas a tu familia, atiende a la iglesia. Bueno, da la casualidad que si yo hago eso, entonces no estoy cumpliendo uno de los principales mandamientos para los pastores, ancianos o predicadores. Y entonces, ¿qué crees? Que entonces no puedo predicar. Dice aquí, versículo 26, cómo nos debemos entregar amando a nuestras esposas para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Claro, eso solo lo hace Cristo. Nosotros podemos darle la palabra y la palabra puede ir purificando su conciencia, su corazón. Versículo 27, también lo hace Cristo, pero es un reflejo que tenemos que ver y aprender en lo que sea posible que nosotros hagamos también. A fin de presentársela a sí mismo, también se ha dicho, tú tienes la esposa que has trabajado. Tú tienes la esposa que tú mismo has moldeado, porque a final de cuentas, tú te la estás presentando a ti mismo. Tienes lo que tú has trabajado. Nos solemos quejar a veces de nuestra esposa, pero la queja tiene que ser hacia acá, hacia mí. ¿Por qué tengo esta esposa? Es mi culpa. Es mi deber, es mi responsabilidad. Y yo voy a trabajar en ella. Cristo trabaja en la iglesia y se la va a presentar a sí mismo en toda su gloria. ¿Quién la va a vestir? Cristo. ¿Quién la está purificando? Cristo. ¿Quién la va a llevar a esa boda? Cristo.
Él es el esposo ideal, el esposo perfecto. Dice aquí, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Otra vez habla de las manchas, de la santidad, de la honra. Versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y ahí no tenemos que preguntar si nos amamos a nosotros mismos. Lo hacemos, nos amamos. Pues ama entonces a tu mujer como a ti mismo. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Te sonó esa palabra respete? Volvemos al inicio. Honra, honra, respeto, aprecio, valor. El hombre ama a la mujer, trabaja en la mujer, santifica a su mujer y la mujer lo respeta, lo honra, lo aprecia, al también ella conducirse de una manera honorable para su esposo y en la sociedad. Nuestro Señor ejemplificó esta relación de matrimonio al ponerse Él como el esposo y la iglesia como la esposa. Debemos pues imitar al Señor al conducirnos en santidad como Él es santo. Él no va a violar el lecho conyugal. Él no lo va a manchar. Él no va a tener ideas inmorales para su pareja, para su hogar. Nosotros tampoco. No nos dejaremos conducir por las ideas y pensamientos del mundo y vamos a llevarlos a nuestro hogar. No. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar con honor, como a vaso frágil, con dignidad, con amor, con santidad a nuestra esposa. Y eso se reflejará en nuestra propia iglesia y a final de cuentas en el mundo. De eso se trata, a eso estamos llamados, hermanos. Tenemos esa gran tarea. Y así como esto, yo les invito a que también ustedes vean otros tipos de instituciones que Dios ha creado y que el mundo se ha encargado de pisotear, como la familia, como, ¿qué más podría ser? ¿Qué más se les ocurre? ¿Mm? La iglesia también, bueno, aunque ahí el mundo puede decir, pero acá afuera no hay iglesias, ¿no? El mismo respeto a lo mejor por los mayores que viene en la Biblia, ¿verdad? Honrar las canas, las autoridades, la soltería también, que el mundo, o sea, el mundo siempre va a estar o a la derecha o a la izquierda, no en el centro. O esto es demasiado malo o es demasiado bueno. No, es casi una desgracia quedarse soltero. O, no, quédate soltero porque casarse. Ninguna de las dos está correcta. La familia, la educación de los hijos incluso, el trabajo, ya lo mencionamos un poquito hace rato, el trabajo es algo que también el mundo pisotea. Yo te animo a que veas estas instituciones que Dios ha creado y que ha puesto y que muchas veces como iglesia pensamos como el mundo y no como la iglesia. La paternidad, ¿sí? La crianza. Ajá, las cuales te pueden dar la sabiduría para hallar la salvación. Sí, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, y a veces nuestros hijos llegan con ideas. Oye, es que mi maestra dijo, es que mi amiguito dijo, es que el señor de la tienda dijo, es que el vecino dijo, es que mi primo, mi tío, mi pariente dijo. ¿Sí? Y pues eso está padre, ¿no? No, la Biblia dice, y vamos a la Biblia.
Y vamos a equipar de tal modo a nosotros primeramente y a nuestros hijos para que puedan salir y puedan también ellos valorar y apreciar qué es de lo que se trata, honrar a Dios y honrar lo que Él ha establecido, y lo que no es de Dios, pues no honrarlo. No tienen por qué tener en alta estima el movimiento LGBT, ¿no? No, a las personas sí, al movimiento no. Y un montón de ideas, y yo no sé si este video se vaya a censurar, ¿verdad? Ahí sí. Si no lo ven en el YouTube, bueno, ya saben por qué. Porque así estamos, hermanos, hay que pedirle permiso al YouTube de que nos deje compartir la palabra. La familia, ¿sí? Sí, totalmente. Y cada jueves también, por cierto, los invitamos a que cada jueves se unan con nosotros a la oración aquí en este lugar o por Zoom. Y cada semana oramos por los matrimonios, por los niños, por los jóvenes, por la familia, porque son el objetivo principal de Satanás en esta época. ¿Y saben quién más? Los hombres también. La masculinidad. Oremos, hermanos. Padre bendito, te alabamos y entendemos con esto un llamado de atención para nuestras vidas, de que no hemos buscado honrar lo suficiente tu palabra, lo que tú has declarado santo. Muchas veces para nosotros no lo es. Para el mundo se entiende porque es el mundo, pero para los cristianos eso solo apunta a que te hemos menospreciado. Hemos menospreciado tu palabra, no la hemos estudiado, no la hemos profundizado lo suficiente y no la hemos llevado a la práctica. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a ver lo que dice tu palabra, cómo lo dice, y honrarlo de la manera que ahí lo dice. Como cultura, como mexicanos, venimos todavía de unas generaciones anteriores que se respetaba el matrimonio, se respetaba la fidelidad. Y eso quizá ha sido suficiente para nosotros, pero tenemos que ver que la Biblia lo dice con todas sus letras. Y eso en las siguientes generaciones está a punto de perderse culturalmente, pero tu palabra nunca pasará. Así que es nuestro deber levantar esos fundamentos que han sido destruidos y colocarlos de nueva cuenta y honrarlos, porque de esa manera te honramos a ti, Señor. Pon en nuestra mente y en nuestro corazón ese deseo por conocer tu palabra, por conocer tu santidad y lo que tú has declarado santo, para que nosotros podamos estimarlo como santo, honrarte y tener ese juicio correcto de valores, porque el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y no podemos estar inmersos en ese mismo modo de pensar. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a que tu verdad nos haga libres y a que tu verdad nos haga conscientes de esta realidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.